discípulos, los 12, la Gran Comisión, está larga y es mucho estudio. Entonces, compartimos uno de la oración. La oración de Jesús. Está más cortita. Sí. Entonces, bueno, acabo ya son las 7:30 casi. Bueno, mira, escuché una prédica muy bonita sobre la oración. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es como vivir una vida de oración. Como cristianos sabemos que vivir una vida de oración no es fácil, en la que Jesús mostró la importancia, Él mostró una importancia en la oración Jesús. Y entonces, pues las bendiciones que produjo esa oración de Jesús, las podemos vivir ahora tú y yo. Entonces, la vida de oración de Jesús, eso es el tema que les voy a compartir. Y dice que el ministerio de Jesús comenzó orando. En Lucas 3, 21, 22 leemos, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia que tiene orar? Desde el principio, Jesús, que también fue bautizado, nos enseña lo esencial de la oración desde el principio. Porque él necesitaba la dirección del Padre para la nueva etapa de su vida que estaba a punto de comenzar. Y nosotros no necesitamos que Dios dirija nuestra vida. ¿No es verdad que a veces hacemos planes e incluso dejamos la oración como algo secundario? Pensemos en la actitud de nuestro Salvador. Él no comenzó a planificar todo sin tener en cuenta a Dios Padre. Tampoco debemos hacerlo nosotros. El resultado cambia dependiendo de la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, Jesús pasaba tiempo a solas. Es solo la vida de oración de Jesús. En Lucas 5, 15, 16 dice, y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírlo y ser sanado de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús no quería desviarse de su objetivo. La fama que tenía por sanar enfermos, echar fuera demonios, alimentar a las multitudes, no podía superar su meta. No podía desviarlo. Necesitaba al Padre en todo momento. Estar a solas con Él y conectado. De forma constante se conectaba con Dios Padre. Además, Jesús se apartaba de todo aquello que pudiese desconectarle y buscar un lugar solitario para orar. Buscaba siempre un lugar solitario donde nadie lo interrumpiera, donde nada estorbara su comunión con el Señor. Entonces, ahora pensemos en nosotros. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero a medida que tengamos más cosas que hacer, más necesidad tenemos de orar. Por ellas, por las cosas que vayamos a hacer. Entonces, a veces somos muy selectivos por mucho tiempo, ponemos muchas trabas porque tenemos la sensación de que nuestra vida no debe parar por meditar, orar a Dios. O sea, ¿cómo voy a parar? ¿Cómo voy a perder tiempo? No, pues no tengo tiempo para orar. Tengo tiempo para todo. Planifico mi día, mi semana, mi mes, pero para orar no tengo tiempo. O sea, no tenemos por qué coincidir en el mismo momento. En el Salmo 5:3 el salmista oraba por la mañana. Entonces, sea cual sea, nuestra vida de oración es importante, por lo que no se debe convertir en algo secundario. Como Jesús, busquemos un lugar solitario, alejado de lo que nos despiste. En verdad que en la actualidad parece que es imposible encontrarlo. Dependiendo, pues, de dónde vivimos, puede que haya mucho ruido. Piensa en el lugar más favorable y relájate. También hay cosas que nos atraen tal vez más de lo que deberían, o que nos distraen, que nos atraen y que nos distraen, como la televisión, las noticias, el celular, el afán de la casa, de hacer cosas en la casa, pero la oración no está en primer lugar. Entonces, pues yo escuché una prédica del pastor Charles Stanley en la mañana y por eso empecé a buscar los versículos y todo. Y él decía, ¿dónde está la oración en tu vida? Primero, segundo, tercer lugar.
o en algún lado o en ninguno. O podemos decir, yo oro de vez en cuando. Oro cuando estoy en problemas. Oro en momentos difíciles. Oro ante una necesidad o ante un deseo. ¿Dónde estaba la oración en la vida de Cristo? Era lo primero que él hacía por las mañanas. Entonces, da un ejemplo el pastor Stanley, que me gustó, que dice que un vendedor de periódico, pues tenía que llegar a coger el periódico que iba a repartir a las 5 de la mañana. Entonces, a esa hora hablaba con Dios. Y y luego que dejó ese trabajo, pues ya, se acabó su vida de oración. Ya no se levantaba temprano y poco a poco se va uno descuidando. Entonces, vemos que hay muchas distracciones que tiene Dios que sanar. Dice que Jesús también tenía distracciones, o sea, personas que querían que le sanara, lo seguían, ¿verdad? Pero dice la palabra que él se alejaba de ellas para comunicarse con el Padre. Entonces, sigamos el ejemplo de nuestro Maestro y comprobaremos sus bendiciones. Otro punto es que Jesús perseveraba en la oración y si había que decidir algo importante, lo hacía, pero con intensidad. Él mismo nos da la muestra de que para todo necesitamos el consejo, la dirección del Señor. En Lucas 6, 12, 13 dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Imagínense, para escoger a los discípulos, el Señor oró toda la noche, porque iba a hacer algo, pues, trascendental, porque tenía que escoger 12 para que llevaran el mensaje. Dice que Jesús nos enseña quién es el que nos cuida y tiene el poder para ayudarnos. Nos muestra el camino de la oración, por qué podemos confiar en el Padre. Él debía decidir algo como hombre, que ya sabía como hijo de Dios era algo importante. Elegir a personas que le acompañaran de una forma especial era algo que necesitaba, la dirección del Padre. Entonces Jesús nos enseña algo vital. Él necesitaba estar con el Padre antes de decidir algo. Entonces oremos, demos tiempo a Dios, no lo dejemos para último. No tomemos decisiones, no hagamos planes y antes no se los ponemos en manos de Dios. Cualquiera que sea, a veces parece muy sencillo, pero simplemente si despiertas en la mañana, lo primero que tienes que hacer, poner tu vida en manos de Dios. Orar por tus necesidades, por tu trabajo, por tus hijos. Porque si no, entonces, ¿qué? ¿Dependes de qué? ¿De tus fuerzas? ¿De la suerte o de qué? Eso es lo que aquí yo pude entender tanto en este estudio de la vida de oración del Señor Jesús. Es solo la vida de oración de Él, pero aplicándola a nuestra vida. Entonces, perseveremos. En 1 Tesalonicenses 3:10 dice, habla de eso. Segunda de Timoteo 1:3 y en Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con la madre de Jesús, con María y con los hermanos de él. Estaban siempre entregados en el aposento alto a la oración. Veamos la importancia de orar siempre, mientras leemos la vida de personajes bíblicos que admiramos y hasta podemos conocer el resultado de sus oraciones. Yo estuve leyendo como 20 oraciones en la Biblia, que es muy importante también leer cómo oraban, cómo clamaban en tiempos de miedo, de necesidad, de persecución. Las oraciones más poderosas creo que son las que oraba el rey David. Dice, Jesús nos enseña que orar es una condición también para crecer espiritualmente. Entonces son 3 puntos que podemos aplicar a nuestra vida. Jesús pasaba tiempo con su Padre a solas. ¿Lo estamos pasando? Jesús perseveraba en la oración y si había que decidir algo importante, lo hacía con intensidad. Dice que toda la noche, en Lucas 6. Ahora Jesús nos enseña que orar es una condición para crecer espiritualmente. Si no tenemos comunión con Él, pues entonces no estamos creyendo en Él. Lucas 9, 18, 20 dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con Él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que yo soy? Entonces ellos le
Respondieron, dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que sois? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que aquí los discípulos empezaban a verlo ya en su crecimiento espiritual y honrándolo. Dice, Jesús oraba constantemente con sus discípulos. Necesitaba que estuviesen preparados para servirle y además para lo que tendrían que sufrir después de su muerte. En esta ocasión les iba a preguntar algo fundamental. Él era el líder, pero quería saber qué pensaban de él los más cercanos. ¿Ya conocen al que estaba mejor preparado espiritualmente? Pedro fue el que se veía más maduro porque fue el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya Pedro había adquirido una madurez de caminar con Jesús, de estar orando con él. Acuérdense que en una ocasión les dijeron, enséñanos a orar. Y fue cuando les enseñó el Padre Nuestro. Dice, y es que el Señor nos ayuda a crecer mediante la oración. Nuestra comunión con Dios mediante la oración ayuda a que Dios muestre detalles de lo que Él es. Dios transmite su sabiduría a través del Espíritu Santo. Te da la paz que necesitas. Dios decidió cómo comunicarse contigo. Mediante el estudio y la comprensión de su palabra y la oración. Otra de las cosas que, pues, ¿cómo queremos crecer si no conocemos a Dios? Si no nos interesa leer la palabra también, ¿verdad? Entonces son dos cosas que van juntas que no se pueden dejar a un lado. A pesar de todas las distracciones, de nuestra cansancio, de todo, tenemos que tener un tiempo especial a solas con Dios, leer su palabra. Si puedes 15 minutos, 20, no tiene que ser todo el día. Jesús oraba toda la noche, pero él tenía otra naturaleza. Dice, evidentemente también se revela a través de personas que capacitan para predicar su evangelio. Pero si algo de esto no lo tomamos en serio, podemos crecer en conocimiento de otras cosas, pero no creceremos espiritualmente en el conocimiento de Jesús. Dice, y esta es la vida eterna. Imagínate. En Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo cuando leo digo, wow, cuánto me falta por conocer a Dios Padre, todo lo que hizo, todos sus atributos, a Jesucristo. Dice la Biblia que si hubiera escrito todo lo que él hizo, no cabrían los libros en ningún lugar. Entonces, otro punto es que Jesús mostró que la oración cambia a las personas. Lucas 9, 28, 32 nos dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, el cual era Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Dios y a los 2 varones que estaban con él. Imagínense ya si no cambias viendo esas cosas. Los discípulos estaban viendo maravillas y Dios los iba transformando, conociendo más a Jesús. Entonces también nosotros tenemos que conocerlo más. Dice que Jesús cambió su rostro mientras oraba, se transfiguró, reveló su verdadera naturaleza. Orar puede cambiar a las personas. Moisés habló con Dios y su piel resplandeció. Dice la palabra en Éxodo 34, del 29 al 30. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, o sea, las tablas de la ley, al descender del monte Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y los hijos de Israel a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía y hasta tuvieron temor de acercarse a él. Imagínense, tal vez en la actualidad no sea, o sea, algo externo, no nos resplandezca el rostro cuando oremos, pero seguro que conoces a alguien que se compromete en llevar una vida de oración y se le nota en la forma de tomar las cosas. Y ahora, no sé si tú, Lupe, viste un testimonio de Lenita Pendleton, que pues es una mujer de oración, desde que la conozco, desde que nos convertimos a Cristo, una mujer de oración, y su rostro está diferente siempre. A una hora que perdió a su esposo, que se murió el hermano John,
Es una mujer que ministra con hablar. Entonces dice aquí que si conoces a alguien que lleva una vida comprometida de oración, que es diferente. Vemos que Dios también puede hacer cosas mientras oramos como iglesia. Recuerda lo que sucedió el primer culto de oración en Hechos 4, 23, 31. Entonces, como resultado de una vida de oración, Dios puede hacer grandes cosas mientras oramos, mientras estamos reunidos. Claro está que algunas más espectaculares que otras. ¿Cómo vivir vida de oraciones? El ejemplo de Jesús, la oración, comunión y obediencia nos edifica y nos transforma. Requiere esfuerzo. Podemos cansarnos, pero cerca de Dios seremos transformados. Yo creo que todos tenemos esa batalla de hacer a un lado todo y decir, aquí estoy media hora para el Señor, voy a orar, voy a escuchar una alabanza, voy a leer la palabra. Es que los afanes de la vida son tremendos. Otro punto de la vida de oración de Jesús es el ejemplo que produjo interés. Por ello quisieron aprender sus discípulos a orar, lo que les decía. En Lucas 11:1 dice, nos relata que Jesús oraba de forma que despertó interés en sus discípulos. Dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó de orar, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Jesús oraba y lo veían pues a menudo, ¿verdad? Siempre estaba orando. Esta relación era algo tan importante que llamó la atención de sus discípulos. Les produjo un interés, una necesidad, porque tenían un ejemplo. Y no solo eso, sino que siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos, por ejemplo, a otros para que descubran las bendiciones de creer en Jesucristo, así como de llevar una vida de oración y compromiso con Dios. Las personas que nos rodean necesitan ver el resultado de nuestra creencia en nuestra vida diaria. Quieren ver el fruto de nuestra relación con Dios. Para comprobar el poder de Dios en la vida de las personas. Por nuestra relación con Dios no salvamos a nadie. Solo Cristo salva. Pero nos miran y nos juzgan. Es difícil hablar de Jesús y esperar que te crean viendo una vida demasiado contradictoria. Nuestro ejemplo puede acercar o alejar a la gente de Jesús. El último punto, dice Jesús tenía buenas costumbres, que era algo fundamental. En Lucas 22, 39 al 42, nos habla de la costumbre que tenía Jesús de orar. Dice, saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. O sea, era una costumbre. Y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, orar no era algo extraño en la vida de Jesús. Oraba buscando un sitio especial, tenía disciplina, conocía el resultado de llevar una vida de oración. Era algo bueno para él y sabía que para nosotros también lo sería, porque nos dejó este ejemplo. Hablamos de la importancia de tomar un tiempo diario para dedicarlo a orar. Buscar un sitio, planificar un tiempo diario para declarar nuestras dudas, nuestras necesidades a Dios, así como para darle gracias. Estuvimos hablando hace como 2 semanas del examen, de presentarnos y decirle, examíname Dios, examíname y pruébame. Prueba mis pensamientos, prueba mis intenciones. Y dijimos que era bien difícil hacer eso delante del Señor porque sabemos que vamos a salir bien reprobados. Entonces le digo, ay Señor, examíname. Lo primero que me va a decir, ¿llevas una vida de oración? Bueno, en las mañanas un poquito sí oro y en las noches con las hermanas. Eso no es una vida de oración. Entonces Jesús es nuestro ejemplo y ahora nosotros tenemos que tomar decisiones. Estamos seguros que si cambiamos nuestras costumbres para tomar más tiempo conociendo a Dios en oración, se notará en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras inseguridades, en nuestras decisiones, ¿verdad? No se trata de un invento nuevo, ni algo sencillo que pueda ser como un plan. Pasos para mejorar tu vida de oración es que se trata de que creamos a Jesús, de que le creamos a Él, de que creamos más en Él. Y Él nos enseña cómo estar más cerca de Dios mediante la oración. Acuérdense que Él es nuestro intercesor. Si le pedimos, Señor, ayúdame a tener una comunión más íntima con el Padre,
Quiero tener una vida más de oración para santificarme, para conocerte, para poder vivir mejor. Él lo va a hacer. Entonces, bueno, por último, somos conscientes de la importancia que tiene la oración. Pidámosle a Dios las fuerzas, las ganas de tomar decisiones para apartar algo tan importante como el tiempo y entregárselo a Él. Esa era el tema que tenía de la oración. Eran siete ejemplos de la vida de oración de Jesús y con eso terminamos. Entonces tendríamos otra alabanza para concluir.